El Sermón del Monte. Segundo trimestre, tema número 9. Semana 2, 09-07-2025, cuarto día de la semana. Texto bíblico. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellen Goldwhite. El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 2, las bienaventuranzas. Jesús no ofrece a sus discípulos la esperanza de obtener gloria y riquezas mundanales ni vivir sin tribulaciones. Les presenta el privilegio de andar con su Maestro por senderos de abnegación y vituperio, porque el mundo no los conoce. El que vino a redimir al mundo perdido tuvo la oposición de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre. En una confederación despiadada, los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz. Aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima. Porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza, excitó la más cruel oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. Le dijo: como tus días serán tus fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Deuteronomio 33, 25, 2 Corintios 12, 9. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios. Los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar, pero no podía arrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Romanos 8, 18, 2 Corintios 4, 17. Por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. La Iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones, pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En Santa Visión, el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo,
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 15, 2, 3, 7, 14, 15. Testimonio, 26, 08, 2023. Salmos 37, 5 días 5, de 40 días. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Si el mortal pudiese comprender que su única balsa de salvación soy yo, si sus preconceptos muriesen, si su propia voluntad fuera puesta a un lado hasta ser olvidada, si su mente se extasiara en mí, día y noche, y en sus labios hubiera de continuo alabanzas a mi nombre, entonces, podrá vivir confiado todos los días de su vida. No serían librados de la tentación, pero sí del mal de caer en ella. Si el mortal pudiese comprender cuán profundos y anchos son mis designios y los pensamientos de bien que hay de continuo en mi mente para vosotros, su gratitud estaría de continuo en sus pensamientos y acciones. El maligno conoce esto, y lucha para que ninguno llegue a la altura de esta esfera. Su plan de desmoralizar, y destruir, y desvirtuar todo lo puro que proviene de mí es su obra constante desde el inicio de su rebelión. Debéis luchar contra esto, porque poder les es dado para hacerlo. El libre albedrío es algo en lo cual él no puede intervenir. Debéis decidir con toda conciencia y deseo ir por el buen camino. No hay tormento ni aflicción que no provenga de él. Se disfraza como ángel de luz, y hasta imita mis palabras, para confundir y engañar al mortal. Mas vosotros habéis sido avisados, por tanto, aferraos a mí y yo estaré ahí por vosotros. El que no se alimenta de mi palabra diariamente, será presa del enemigo. El que no habla conmigo constantemente, por medio de la oración, no es mi amigo. El que no hace mi voluntad, es partidario del adversario. ¿Por qué se le hace al mortal tan difícil encomendar a mí su camino? El vivir para sí, poniendo sus deseos sobre los míos, convirtiéndose a sí mismo en un Dios. Vive en sus cuidados propios, incesantes, luchando y luchando por satisfacerse para sí mismo, honrándose a sí mismo. Me da la espalda y acalla mi voz y declara, déjame en paz. No quiero oír sermones de ese tal Jehová, que está sentado reinando mientras yo estoy acá sufriendo. Así, tomando mi nombre en vano en burla y desprecio, tergiversando mis esfuerzos por salvarlos y minimizando mi sacrificio por vosotros, deshonra mi nombre. Vive en tal faena por su propio proceder que los días no le dan para hacer un alto para yo estar con él. Y, aún así, no está satisfecho, pues su egolatría propia le lleva a buscar cada vez más aquello que su imaginación mórbida le pide o desea. Así, violenta y viola mi sábado. En su afán sin freno por hacerse sentir y verse realizado, va por el mundo vagando sin rumbo real. Solo lleva el de su propia imaginación. Se olvida de todos y de todo, pues no permite que nadie sea o pretenda ser según él, estorbo para sus planes y metas. Se aleja de aquellos que yo puse allí para traerlo al mundo. Y les deshonra y reprocha constantemente, pues su frustración no le da paz ante lo que el Espíritu Santo le advierte que está mal, pero éste rechaza continuamente. Su curso es letalmente mortífero para él y quienes se allegan a él, porque con sabiduría infernal en su boca se torna seductor y enredador de todos los que le apoyan y siguen tras sus inclinaciones. Su vida es un constante alejamiento de mi voluntad, que si echara a ver, sería esta, su real solución. Adultera mis dichos en su desenfrenado empeño de superioridad para sentirse bien y hacer creer a otros que es exitoso. Y no se muta en seducir a otros, y utilizarlos para sus planes y placeres carnales. Viviendo para sí, él como su centro de vida, se aprovecha de todo y de todos. Exagera, para sus propias ganancias, y minimiza el trabajo y la ganancia ajena. Así se siente que controla su medio ambiente, en pro de su escalamiento hacia el éxito. Se vale de cualquier artimaña irreal de invento humano para, con sus palabras, desmoralizar y destruir la reputación e imagen de aquel que le estorba en sus propósitos. Esto, nacido desde el fondo de un corazón no santificado. Se empapa de gran información, cualquiera que sea, ya sea de mi palabra, o ya sea secular, para con esto dar a ver a otros que él está bien y el otro está mal, creando dudas y descontentos. Se torna, según, bajo el manto del celo de la piedad, un agente de tentación de caída para otros. Su fin no es aprender para el crecer en mí y ayudar a otros a hacerlo con su ejemplo de vida. Su fin es, recostándose de todos, y de todo,
Analizar cada palabra del que está en su blanco para poder encontrar por dónde entrar a destruirlo. Pues, en su condición de rivalidad solapada interna bajo el manto del bien común, asevera gran celo por la causa de otros, cuando es su propia causa la que cela con gran ahínco. Pues, al no someterse a mis parámetros, vive en total descontento y va en busca de adeptos para sus planes y propósitos. Yo miro todo esto y escudriño los corazones. Y veo quién es, y quién no es, quién me sirve de corazón, y quién no. Quién lucha para sí, y quién lucha por otros. Quién se somete a mis dichos con placer, y quien va en murmuración y rebeldía por todo su camino. Estos violan mi decálogo abiertamente, y no se sujetan a ninguno de mis estatutos. Ofrecen ritos vanos a mi nombre, engañándose y engañando a otros. A los tales, miro de lejos, pues su deleite no está en mí. Y, el que conmigo no es contra mí. Nunca vivirá confiado, sino que la zozobra será su compañía, porque desecha al Santo de Israel, y, con acciones, declara que está del lado del adversario aunque sus palabras digan lo contrario. Así se ve como la paja es separada del trigo. El zarandeo presente separa lo bueno, de lo malo, lo limpio, de lo impuro, lo santo, de lo vil. Este apartamiento, de clasificación malo, o bueno, está ante todos en esta hora. Y no parará, sino que se agudizará cada vez más, mientras se acerque al fin. Mas yo, al que encomienda su camino a mí y confía plenamente en mí, yo seré por él por cuanto ha puesto su causa delante de mí y no será conmovido jamás. Las muchas palabras de los injustos, usando mis dichos para sus justificaciones, no surgirán efecto, porque carecen de mi espíritu pues mi palabra prevalecerá hasta el fin, aunque ruja la tempestad. Mas, vuelvo a deciros, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, y conozco toda artimaña del mal, y fui invicto. Luchad por permanecer tras mis pisadas. Recordad la caída y lucha en el cielo, del maligno. Bajo el celo y manto de piedad, arrebató para así al final una tercera parte de la hueste angelical, para sus propósitos destructivos. Solo por ganar adeptos para sus infernales propósitos, citó las Escrituras, y con gran maestría, diseminó el descontento. Fue avisado. Se le dio oportunidad. Y todas las rechazó, pues su orgulloso y obstinado corazón era incapaz de humillarse y reconciliarse. El descontento por el hacer notar en mando y supremacía su persona, no lo hizo desistir. Y hoy, todos pueden ver los nefastos resultados de su mortal rebelión. Estad apercibidos, porque en todos los tiempos esto ha sido, y será, contra mí, contra mis siervos, contra mi palabra. Por esto, encomendad a mí vuestros caminos. Confiad solamente en mí y yo siempre seré por vosotros, dejándoles saber, que espíritu está detrás de aquellos, que según, con celo santo, empuñan la tea satánica infernal. Yo vengo presto. Y es necesario que esto pase, pues si esto no pasase, no se puede separar la paja, del grano verdadero. Estad apercibidos. Y velen, para que no entren en tentación. Porque yo pruebo al hombre, para ver si éste reconoce mi camino, y para que salga de dentro de su corazón, lo que está escondido que aún, él mismo ni le conoce. Mas, si no sale y lo reconoce, y muere a él, será muerto para siempre con él. Según proveí al pueblo de Israel, vuestros antepasados, y estos, como quiera murmuraron, por esta razón, yo comencé a probarles en el desierto, y fueron grandemente zarandeados, para que llegaran a la tierra prometida, aquellos que hicieron pacto conmigo. Ahora de igual manera, pues en la adversidad, es que se expone el interior de cada mortal, para que sea conocido como yo le conozco. Por tanto, teman todas las naciones a mi nombre. Y sepa vuestro ser, que el juicio, está en curso. El que no reconozca, que yo soy el creador y sustentador de todas las cosas, mi fuego consumidor que acaba con el mal les creará destrucción. Mas, los que me teman e invoquen mi nombre, mi fuego, los refinará y llegarán a ser oro precioso. Y vivirán conmigo eternamente. Palabras fieles y verdaderas, que dejo del Eterno, para cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga. Himnos. 69. Al Rey adorad. 167. Guarda dinos y la noche.